en esa pandemia decidí dejar la universidad. ¿Por qué decidiste dejar la universidad? En primer lugar, no estaba muy seguro de lo que quería hacer realmente. Y yo Ok. sentía que la universidad es como que hasta cierto punto va a definir también tu vida, ¿no? Y hasta dónde te Sí, vas. sí, sí, sí. Ajá. Entonces, bueno, yo no me sentía muy cómodo, sentía que me faltaba descubrirme un poco a mí mismo. Y bueno, de viajes inolvidables. Yo diría que tengo tres. Uno, un viaje que hice en solitario a Huaraz, donde estuve caminando 2 semanas por la Cordillera Blanca. Otro fue la Laguna de los Cóndores y Chachapoyas, que hice también más o menos mochileando alrededor de un mes, conociendo varios lugares de Amazonas. ¿Tú solo? Ajá. Y otro que fue caminar 200 kilómetros cruzando la selva peruana. Hola, hola, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo episodio de Billu. Ya saben, mi nombre es Nayo y estoy aquí con David Bustamante, ¿no es así? Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Pues emocionado porque esta es la primera vez que voy a grabar un podcast y había visto algunos de los videos que comparten en redes sociales y pareció que su dinámica es bien bacana. Ah, muchas gracias, entonces ya nos has estado viendo. Sí. Ah, muy bien. Me estabas comentando que tienes 22 años de edad. Ujú. Soy mayor. Y cuéntame, ¿en qué colegio estuviste estudiando? ¿Quisieras contarme esa época de tu vida o prefieres guardarlo o quieres contarme algunas Am, experiencias, cosas más? bueno, no, sí, no hay problema en contarlo. Bueno, yo nací en Cajamarca, aunque parezco de otros lados, siempre me dicen Sí. que parezco extranjero, pero yo nací en Cajamarca y estudié en el colegio Davy. Después me mudé a Trujillo, ahí acabé la secundaria. Y luego estuve un tiempo en Lima y luego me mudé de nuevo a Cajamarca. ¿Cuánto tiempo ya estás en Cajamarca desde que te mudaste de Lima, me Desde la comentas, ¿no? pandemia. Desde la pandemia 2020. Sí, 2020. O sea, cuando se llegó pandemia, ¿tú viniste acá a Cajamarca o fue cuando ya escuchaste que iba a llegar la pandemia o qué sé yo? No, yo recuerdo bien cuando llegó la pandemia. Estaba caminando con unos amigos por la calle en Lima y de repente aparece un mensaje: declaran toque de queda. Y de la Ah, noche a la mañana, y yo, ¿qué? Ni enterado, al día siguiente no se podía salir. En Lima estaban ahí los militares en las calles que no dejaban pasar. Y ya pues encerrado ahí en Lima. Y ahí en Lima fue... Yo estaba estudiando en la universidad. ¿qué estabas estudiando? Estaba estudiando administración y marketing. Ah, qué chévere. Ajá, pero bueno, en ese momento sentía que no encajaba mucho con la carrera, no sabía realmente lo que me gustaba. ¿Por qué decidiste estudiar entonces esa carrera? En realidad fue más como que, como cuando terminas el colegio, tus papás te Claro, dicen, ya, ahora elige, ¿qué quieres ser? Define tu vida. a los 16 años, A los sí, ¿qué voy 16 a años, hacer? ajá. Y ya, administración y marketing, esa estaba chévere. Ya pues, me metí a la carrera, entré y ya, bueno. Pero desde la primera semana, encima que estaba en Lima encerrado, no conocía a nadie, declararon clases virtuales por la pandemia. Ya estaba perdido, bien perdido, no sabía qué hacer ahí. Bueno, continué estudiando unos meses y de nuevo fue cuando ahí, en esa pandemia, decidí dejar la universidad y me mudé a Cajamarca. ¿Dejaste la universidad allá? Sí. ¿O dejaste la universidad así por...? No, dejé la universidad ya desde entonces, bueno, no he estado estudiando en la universidad. Está bien, aceptable. A ver, entonces, ¿cuánto...? ¿Terminaste tu primer ciclo, digamos? ¿O no lo terminaste? No lo terminé. Huyó. Ok, no terminaste. Entonces, más o menos, ¿por qué mes decides regresarte a Cajamarca? ¿Mayo? Más o menos ya cambiando para 2021, cuando ya se había acabado un poco las Ah, restricciones. ya. Entonces, supongo noviembre. Sí, Pongámosle noviembre, noviembre, diciembre. sí, porque yo inicié el 2021 lo inicié aquí en Cajamarca. Ah, ya, ok, Ujú, ok. Entonces, desde el 2021 estás aquí en Cajamarca. ujú. ¿Y cómo fue ese cambio, quizás? No, espérate. Primero quiero preguntarte algo. ¿Por qué decidiste dejar la universidad? No sé si hay como que siempre un chico en la clase que como que no presta atención, que está ahí pensando en otras cosas, y yo creo que estaba ahí en las clases del colegio o en las clases de la universidad y yo era muy fanático de ver a esos, bueno, youtubers que viajan, que conocen culturas, tribus, todo eso me encantaba. Pero mi familia nunca fue muy de una cultura de vamos a viajar a tener una aventura, no, o sea, eran como que viajes familiares así, pero no Como tan... cualquiera, Ajá, como ¿no? cualquiera, ¿no? Sí. Sí, pero a mí me gustaba muchísimo eso y tenía como esa inquietud
y mientras estaba estudiando, en primer lugar no estaba muy seguro de lo que quería hacer realmente y yo Ok. sentía que la universidad es como que hasta cierto punto va a definir también tu vida, ¿no? Y hasta dónde te Sí, sí, vas. sí, sí. Ajá. Entonces, bueno, yo no me sentía muy cómodo, sentía que me faltaba descubrirme un poco a mí mismo. Y otra cosa es que siempre no me gustaron fue mucho las ciudades. Yo siempre, bueno, yo crecí en Cajamarca, me gusta mucho el campo, me gusta en las montañas, me gusta el verde, el aire libre. Ya, sí, Entonces entiendo por en la dónde vas. ciudad yo no encajaba mucho y encima en pandemia, que todo estaba encerrado. Sí, qué aburrido. Ajá. Qué abrumado supongo que debes de haberte sentido en ese entonces, Sí, ¿no? yo recuerdo que también fue un drama, ¿no? A ver, ¿qué quiero Sí. dejar la U? ¿Qué vas a hacer con tu Oye, ¿y qué vida? te dijeron tus familiares? Bueno, obviamente no quería, ¿no? Sí, pero bueno, y más o menos conté mi plan, ¿no? Que yo quería venir acá a Cajamarca y estudiar en Cajamarca porque no me gustaba estar en Lima. Les dije eso, ¿no? Y ya bueno, llegué a Cajamarca, pero estuve ¿Tienes haciendo... familiares acá? No, yo soy el único que está acá. Eres Ajá. el único que está aquí en Sí, Cajamarca. toda mi familia vivía en Cajamarca, pero luego se mudó ¿A dónde? a Trujillo. Y Ajá. a Lima también, supongo. Sí, a Lima. Ah, ok. Entonces eres el... ¡Ah! Tengo tantas preguntas que hacer, pero continúa con lo que me estabas Ya, diciendo. bueno, entonces eso, ¿no? Y fue un drama, pero al final ya terminaron por aceptarlo. Tampoco es como que no iba a hacer nada, ¿no? Vine acá a Cajamarca y la verdad que sí vi un cambio muy bueno en mi vida. De lo que estaba antes, como que más perdido, como que no sabía qué hacer. Aquí en Cajamarca, como que fue más bonito para mí. Bueno, y así fue la historia. Pero supongo que cuando tú me comentas que le dijiste a tus familiares que vas a venir a estudiar aquí en Cajamarca, ellos suponieron, ¿no? Tal vez que venías aquí a la Nacional o a la UPN a estudiar alguna carrera. Sí, bueno, ¿Y cómo lo tomaron cuando ya tú les dijiste no quiero la universidad? bueno, no es que no quiera ir a la universidad. De hecho, yo tengo una opinión bastante positiva acerca de la universidad. Sí, Y sí, no sí. solo la universidad, también de cualquier instituto académico que te enseñe. Porque yo creo que aprender es muy importante. Sí, 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 sí. Ajá. Entonces, bueno, la dejé por un tiempo. He estado un tiempo fuera de la universidad. Pero ahora que estoy más seguro de quién soy, después de todo lo que he pasado, Ah, entonces creo que ya me es siento más aceptable. cómodo para poder retomarlo. ¿Y qué Eh, piensas estudiar? bueno, creo que la universidad tanto así no voy a ir, debido a que he viajado bastante, he visto que me gusta mucho una carrera que es guía de turismo, guía oficial de turismo. Y Qué bonito. bueno, me parece interesante porque te puede desarrollar en varias ramas y bueno, es una carrera técnica y estoy viendo para estudiar eso en el futuro. Acá no hay, ¿no? No, acá no hay, tendría que Mm. irme, estaba pensando en mudarme a Cusco. Ah, qué Ajá. bonito. Pero bueno, en todo caso ya no funciona mucho ese plan. También tengo la opción de, bueno, estudiar, me gustaría estudiar comunicaciones. O incluso regresar a marketing. Colegas. Ajá. O incluso regresar a marketing también. Pero creo que más comunicaciones me gusta más. Sí, comunicaciones es bonito. No hay Ujú. chamba, pero es bonito. ¿Cuándo no buscando la oportunidad Sí. para poner a la carrera? ¿Y qué es lo que, qué es por todo lo que pasaste alrededor de todos estos años desde el 2021? Ujú. Tú me dices que has pasado por muchas cosas, ¿no? Sí. Que ahora ya estás súper decidido en qué es lo que quieres hacer para tu vida y que tienes muchas opciones, Bueno, que eso es totalmente sí. válido. Pero en el 2021, por ejemplo, cuando tú dices que llegaste aquí, Ujú. ¿qué es lo primero que hiciste estando aquí en Cajamarca solo? Buena pregunta. Yo creo que ese proceso como que de independizarse, bueno, es complicado, ¿no? Estar solo, especial estar lejos de las personas con las que estabas acostumbrado a ver mucho. Claro. Después también el tema monetario. Es como, es todo un cambio de vida. Pero bueno, yo cuando estaba en Lima, la verdad que estaba como que pasándola, estaba un poco triste, muy triste de hecho. Cuando llegué a Cajamarca, creo que lo primero que me gustó fue, primero el cambio de ambiente, pero sí fue como algo para adaptarse, ¿no? A mí nunca me ha costado mucho el tema de estar solo, pero sí estuve varios meses solo aquí en Cajamarca, pero yo vivía como que mi papá tenía un departamento y me dejó quedarme en una habitación, pero aún así se sentía bien vacío. Me imagino. Sí, entonces al final, bueno, conseguí un roomie en el depa y más chévere. Bueno, así como que un poco la soledad ya no se siente tanto. Y claro, voy a visitar a mi familia, los llamo. Y aquí en Cajamarca, los primeros veces también estaba como que aburrido, ¿no? Porque no sabía qué hacer, estaba un poco como a la deriva, ¿no? ¿Qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer de mi Tomaste vida? una decisión Ajá. muy fuerte. Pero o sea, yo recuerdo así como que mi vida cambió en un momento. Fue como que
yo estaba echado en mi cama y estaba viendo a Lethal Crisis, que es un youtuber de aventura. Y lo veía y decía, Póngame al man aquí. Lethal Crisis, buenísimo, todos sus videos, 10 de 10. Estaba viendo sus videos y de repente vi que, o sea, estaba pensando, ¿no? Y hay lugares así increíbles en el mundo donde que uno puede descubrir. Y yo estoy aquí encerrado en mi habitación. Y no estoy haciendo nada. Sí, me imagino. Estaba justo pensando eso y 20 minutos después me llama un amigo y me dice, hey, ¿qué tal? Hace tiempo, vi que estás en Cajamarca, no nos vemos hace años. Le digo, sí, ¿qué pasa? Te cuento, el sábado quiero ir a este viaje de turismo que está organizando un grupo aquí en Cajamarca. Y yo quiero ir contigo, pues para ir no ir solo. Yo le digo, ya. Y quedé para el viaje. ¿Recuerdas a dónde fue ese viaje? Sí, sí, recuerdo. ¿Dónde? Fue a el bosque de piedras de Chucumaca, en Bambamarca. También Ah, a ya, las ya, ya, lagunas ya. del Alto Perú y a Tambillo. Era como Ah, que un tour. un tour, sí. Sí, ok. Ajá, pero, o sea, mi amigo al final me canceló, no pudo ir, No te creo, ¿en terminé serio? yendo solo al tour. Pero, o sea, apenas como que pisé ese lugar, dije, oye, mira, hay lugares hermosos. Lugares de verdad que me fascinaron, ¿no? Y fue como que de repente esa chispa, ¿no? De todo ese como que chico aventurero que no sabía qué hacer, que estaba encerrado en la ciudad y Sí, de sí, sí. repente como que cambió. Y desde ahí diría que como que empecé a estos años los he estado enfocando, bueno, tal vez uno diría no he cumplido, no he conseguido un título o no he estado avanzando muchos estudios, pero lo que he estado haciendo es cumpliendo sueños y varios de esos sueños son viajes que he hecho que jamás voy a olvidar, amigos que he conocido que de ningún otro modo los hubiera podido conocer, personas con las que he hablado, experiencias que he vivido. Y bueno, también quería comentar un poco acerca de los viajes que he hecho, porque creo que es algo muy interesante. Sí, sí, sí. Ajá. De hecho, yo antes de que David venga al podcast, lo estuve stalkeando para ver qué tipo de viajes ha hecho y todo lo que puede contar a través de su Instagram. ¿Cuál es su Instagram? El árbol de David. Ahí póngale también, por favor. Bueno, compartes muchos viajes Ujú. y me encanta, ¿no? Tú dices que quizás por el momento no tengas un título ni nada, pero siento que has vivido cosas que quizás, por ejemplo, a mi edad yo no, nada. He viajado muy poco, he conocido muy poco también, pero he visto que tú has conocido ciertas partecitas del Perú que son muy, muy hermosas. Así que Ujú. vamos a ello, cuéntame. ¿Cuál es el viaje que hasta el momento nunca vas a olvidar y con el que más emociones has sentido? ¿Cuál es el que más te gustó? Yo diría que tengo varios. Ok, pero vamos Varios. con alguno. Bueno, para empezar, creo que va bien que diga que mi filosofía a la hora de viajar es no viajar más lejos, sino viajar más profundo. Es decir, en vez de irte al otro lado del mundo solamente para quedarte un día en el hotel y salir al cafetín y pasear por el centro, sino que ir a un lugar que tal vez está cerca, que no es muy conocido, y quedarte, pues, no sé, un par de días conociendo a las personas, conviviendo en la comunidad, Qué o bonito. conociendo lugares, cascadas, lagunas. Y bueno, de viajes inolvidables, yo diría que tengo tres que han sido como que wow. Un viaje que hice en solitario a Huaraz, donde estuve caminando 2 semanas por la Cordillera Blanca. Otro fue la Laguna de los Cóndores y Chachapoyas, que hice también más o menos mochileando alrededor de un mes, conociendo varios lugares de Amazonas. ¿Tú solo? Ajá. Y otro que fue caminar 200 kilómetros cruzando la selva peruana. ¡Wow! Ajá. Qué emocionante. Ok, a ver, cuéntame eso de... Primero vamos con la Amazonía, ¿ya? Ok, Ujú. 200 kilómetros. ¿Cómo fue? ¿Cómo se te dio la oportunidad de ir? Bueno, todo empezó porque estaba leyendo un libro. ¿Cuál? Bueno, es un libro de un autor que se llama Nacho Dean. El salvaje y libre, libre y salvaje o algo así. Es una persona que es la única persona de la cual como que se sabe, y aparte lo ha documentado, que le ha dado la vuelta al mundo caminando. O sea, 22.000 kilómetros caminando en solitario a través de creo que 5 continentes. Wow. Él solito. Y yo estaba leyendo y aparte de que ser un viajero, yo también lo veo mucho como...
no como un poeta, pero sí como alguien muy sabio, muy reflexivo. Entonces, en muchas partes de su libro habla sobre lanzarse, atreverse a cumplir sueños, cómo da el primer paso, que es el más difícil para lanzarse a algo, la resiliencia que uno debe tener cuando los momentos son malos, experiencias que él ha vivido. Y bueno, es una persona súper inspiradora, ha inspirado a muchísimas personas para hacer cosas increíbles. Y bueno, yo escuchando lo que él hablaba, leyendo también lo que él había escrito, como que me quedé fascinado, ¿no? Y dije, Me imagino que sí. y yo también tenía ya desde ese tiempo esa idea de hacer un viaje caminando. Porque creo que, o sea, muchas personas viajan en avión, viajan en bote, viajan En bus. en bus, En cualquier pero transporte. hasta en bicicleta, ¿no? Pero hay muy pocas personas que hacen viajes así largos caminando. Yo no lo haría. Ajá. Y bueno, Mira, yo cada tenía quien. cierta base haciendo, bueno, bastantes trekkings de 50 kilómetros, 40 kilómetros. Ok. Entonces, me di por un proyecto. Quiero cruzar la cordillera de los Andes caminando, desde la Amazonía hasta la costa. Había planeado con un grupo hacer un gran tramo, porque ellos todos los años hacen una caminata por el Inti Raymi, que es la fiesta del sol. Sí, sí, sí. Hacen precisamente eso, caminan desde San Ramón, en la selva central del Perú, hasta Ok. Lima, atravesando caminos incas del Capañán, como Ah, el Pariacaca, la zona de Pachacamac, Cieneguilla, bueno, todas esas zonas, ¿no? Que son sitios arqueológicos de importancia histórica. y que muy pocos lo conocemos. Muy pocos conocen Yo no lo también, sí. conozco. Me humilló. Ajá. Ah, Y yo. Bueno, bueno, entonces, pero yo quería ir como que un poco más allá. Yo siempre he sido un poco excéntrico. claro, sí, sí, sí. Entonces, quería ir más allá, no hacia allá. Entonces, no solamente voy a caminar con ellos, sino que voy a agregar un tramo más para incluir, para poder decir que he caminado desde la selva baja hasta la costa, cruzando la cordillera de los Andes, todos los 5 pisos ecológicos que hay. ¿Cuánto tiempo tardaste en eso? Bueno, no lo hice completo, no lo hice completo. Ok. Ahí es lo que voy. No, tranquilo. Bueno, pero en ese momento ocurrió un problema y es que sufrí una lesión en la espalda. Y estuve unos meses recuperándome, pero aún así la lesión seguía. Era como que seguía un Supongo que dolor sí. como que más o menos no permanente, pero sí estaba ahí presente. Bueno, yo empecé con todo el ánimo del mundo. Sabía que iba a cruzar primero la Amazonía, el Amazonas con el calor. Sí, Después me empezar a imagino. subir las montañas. Un frío. Y caminar estaba caminando por una carretera en la selva, donde hay serpientes, hay arañas, hay... Especialmente las serpientes me dijeron que eran peligrosas. Bueno, y empecé a caminar desde el primer día y estuve 14 días caminando. Caminando. Ajá, Wow. pero cada día hacía un tramo de 20 kilómetros, más o menos. Entre 20 kilómetros, 10 kilómetros, por ahí. Lo cual es aceptable, no es mucho, la verdad. Aparte, pero iba cargando mochila, entonces... No, sí, sí, sí. Era un poco más pesado. Bueno, primero la selva, salir, o sea, estar ahí en las colinas del Amazonas, ver el río Marrón y de repente ver ahí la cordillera montañosa al fondo, ¿no? Como Qué cubierta de bonito, árboles. sí, me imagino. Y ir caminando hacia la cordillera, cruzar el primer cerro y darte cuenta de que hay otro detrás y hay otro detrás y Sí. otro detrás. Recuerdo que la primera noche, bueno, el primer día fue creo que el día que más emocionado estaba. Entonces caminé más, hice 35 kilómetros ese día. De lo que mayormente haces Ajá. 20, ¿no? Eso es lo Sí. que estás diciendo. Ok. Ese día hice 35. El problema es que desde el último poblado que salí más o menos al mediodía, había un tramo más o menos de 50 kilómetros donde no había nada. O sea, ni una casa. Solamente Amazonas y montañas y montañas. Entonces, más o Supongo menos... que fuiste con alguien más. No, Que estaba conozca. solo. ¡Solo! Estaba solo caminando. Y no conocías nada en eso. Bueno, Supongo que los por... mapas de... Sí, Ajá, ¿no? es como seguir una carretera está perenne. Y no hay Ya. muchos desvíos, así que no era muy difícil perderse. Yo perdida. Porque la verdad no llegaría. No era muy fácil Wow. perderse. Bueno, y el primer día estaba a las 6 de la tarde Ujú. y empezó a llover. A llover, pero lluvia del Amazonas. Bueno, Me tampoco imagino. tan fuerte, no con rayos, pero sí una lluvia fuerte, ¿no? Fuerte, sí. Y ya cansado y subiendo la colina. Y veía en el celular y veía todavía estoy a 20 minutos de una cabaña en la selva. Y llego a esa cabaña, pregunto y... Hola, ¿cómo está?
¿Tienes cena, por favor? Sí, aquí ¿qué hay? Arroz con huevo. No me quedaba de otra. Bueno, deme el arroz con huevo. Era una zona que se llamaba arroz con huevo. Ah, Y en arroz con huevo sirven arroz con huevo. Porque es lo único que hay. por eso se llama arroz con huevo. Ya pues, pero bueno, servían arroz con huevo y algo más creo que habían hecho ese día, no sé. Pero lo que sí tenían era internet. Ahí en la selva hay casas que están perdidas así en la naturaleza, pero que tienen una pequeña antena con internet Ah, satelital. sí, qué chévere. Ajá. Entonces me pude conectar un rato a internet y ya me cambié. Toda la Supongo. noche lloviendo, que la cabaña parecía que se movía por la lluvia, sin ventana, todo hecho de madera, una cama en el piso que me dieron. Yo quería quedarme a acampar, pero me dijeron que no, que mejor no. Iba Entonces a ser muy me dieron una peligroso cama, también. sí. Me dijeron que acampar en el Amazonas, en esa zona es muy peligroso, porque hay serpientes venenosas que si te pican una vez, te mueres, la cuentas. Fuiste. Ujú. ¿Y no tuviste miedo de eso? Bueno, como estaba en la cabaña, no, no tanto. Ah, no, claro. Pero sí, cuando estaba caminando más o menos por la noche, una vez sí vi que cruzó una serpiente el camino. Y me encontré varias que habían sido, bueno, atropelladas o aplastadas en medio de la carretera. Wow. Yo en esos momentos grito y me regreso a mi casa. ¿Por dónde me vine? Te lo juro. Bueno, así pasaron los días, estuve caminando toda la selva de Puerto Bermúdez, por Villarrica. Puerto Bermúdez. Y luego, yo creo que el momento, por decir, más emocional del viaje fue después de caminar 200 kilómetros con la mochila a cuestas. Me imagino. Bueno, llegué a la ciudad de Chanchamayo, pero llegué, o sea, ya se sentía mal, ya habían pasado más o menos una semana y media que había estado caminando. Mi cuerpo se sentía mal, como cuando entrenas demasiado, empiezas a sentir el cansancio, ¿no? Estaba un poco mareado ya, y ya llegué a la ciudad. Y de repente estaba sentado en una banca, sentado en la plaza, estaba ahí solito, cansado, destrozado, preguntándome ¿por qué hago esto en primer lugar? Encima Yo que también solito. el dolor de la pierna que le había comentado, también como que estaba empezando a empeorar y cada vez era peor. Pero ya llegué, me senté y de repente empezó a llover, así, de la nada, el día soleado y empezó a llover. Y eso que empieza a llover yo empecé a sentir algo triste, ¿no? De repente veo en la lluvia y sale un arco iris, pero un arco iris hermoso. O sea, uno de los arcoíris más bellos que he visto en toda mi vida. No sé si fue el cansancio, la ilusión de llegar, el momento, tal vez que me sentí algo mal, pero ver ese arcoíris fue como que... No sé si alguna vez has visto algo tan hermoso que te ha hecho llorar. Sí. Ya, esa misma sensación. Fue Me como imagino. que creo que nunca me había sentido tan impactado por la belleza de todo. Y ahí fue como que uno de los momentos que más recuerdo de ese viaje. Pero después de llegar a San Ramón, seguir caminando unos kilómetros más, se venía una parte más difícil, que era la cordillera, la sierra, donde asciendes desde los 2000 metros hasta los 4000, 5000 metros. Y luego tienes que Los bajar. pulmones Ajá. no dan ahí. Y no, más que los pulmones, estaba mal Claro, sí, de y la tu pierna. espalda me No, en la comentas. espalda no tanto. Ok, la Es pierna. la pierna y la espalda baja. Ah, ya. Ajá, ese era el problema, siempre fue el problema. Y llegó un momento en donde, bueno, yo estaba esperando al grupo que iba a empezar la caminata desde ahí prácticamente. Y empezar a caminar, ¿no? Ellos también caminan 20 kilómetros diarios. Pero en ese momento me di cuenta de que no es que no tuviera el físico, o sea, tenía el físico. Pero el problema es que se había vuelto tan doloroso caminar con el dolor de pierna. Y encima poniendo en perspectiva que se me venían días de 20 kilómetros sin ver a nadie. Entonces, en ese momento, bueno, tomé una decisión, para mí fue dura, fue decisión Me dura imagino, ¿no? de Porque- abandonar ese proyecto ahí Sí, sí. en medio y bueno, y decir, no, mejor descanso y lo intento el próximo año, por decir. Porque como lo hacen todos los años de caminata, aún tengo la posibilidad de ir con ellos este año. Pero bueno, llegué a ese momento y llegué a la ciudad de Cajamarca después de tiempo. ¿Después de cuántos meses? No, fue Un más mes. o menos un mes de viaje, Un mes, sí, ¿no? sí. Y bueno, pensé en todo lo que he vivido en ese viaje, ¿no? Ese sentimiento de superación, de tristeza, pero también alegría, momentos malos, momentos duros.
es que cuando caminas, o sea, todas las sensaciones que tú sientes, por decir, en una semana, cuando estás así en la ciudad, cuando caminas lo sientes en un día. Es como la tristeza, tal vez la ira, la motivación, la alegría de llegar, todo en un solo día, sí, todos los días son diferentes. Bueno, ese viaje fue increíble y de hecho este año voy a regresar. Ahora ya, bueno, ya completé el tramo de la Amazonía, ahora vamos a ver si completo el tramo de la sierra. Claro que sí, lo vas a hacer. ¿Cuántos días demora eso? 17 días la 17 caminata, días. y más de la semana que es ¿Vas semana a y ir media. acompañado o también vas a ir No, esta solo? vez sí voy a ir acompañado. Ah, ya, entonces. Pero si no van, yo voy solo. No es la primera vez que me abandona. He visto que también has subido a la cordillera, algo así. ¿O Ah, en la Cordillera Blanca. eso? Bueno, sí, en el viaje de Ancash. Bueno, en Ancash, a mí siempre me han encantado las montañas. De hecho, aquí en Cajamarca, lo que hago bastante es subir montañas, precisamente. Buscar la montaña más alta de esta zona y subirla, o si no, también hacer barranquismo. ¿Mm? Barranquismo, ¿Qué que es eso? es canyoning, como descender cataratas con Ah, cuerdas. ya, Ajá. ya, ya. Sí, pero siempre me ha gustado ese tema de las altas montañas, ¿no? Y yo, bueno, también siempre he soñado con llegar a la montaña más alta que se pueda. Hay una montaña que es mi sueño, que se llama el Chotipalqui. ¿En dónde queda? Justo en la Cordillera Blanca, en Ancash. Es la cumbre que está detrás del Huascarán. Ah, Y es qué bueno, bonito. una de las cumbres más hermosas del mundo. Ya, aún no se dio la posibilidad. Todavía no he de ir. tenido la posibilidad de ir, pero el año pasado, para mi cumpleaños, justo, quería ¿Cuándo? hacer mi primera cumbre. Mi cumpleaños es el 19 de septiembre. Ok. Entonces en septiembre viajé a Ancash y estuve haciendo caminatas y aparte también quería lograr esa meta de hacer mi primera cumbre. Decidí, no quería ir al Nevado Mateo porque es como la primera opción de todos. Los que llegan ajá. Me doy cuenta que tú siempre vas apuntando a más o algo que. Algo que no Ah, no sea sé. algo que no sea tan Tan común, común, sí. exacto. Yo no quería subir al Nevado Mateo, entonces decidí subir la cumbre que está enfrente al Nevado Mateo, que es la cumbre menor del Nevado Ulta. Y bueno, yo estaba nervioso, yo dije, no sé, por el mal de altura tal vez. ¿Nunca te dio mal de altura? No, no, ni siquiera lo sentí, o sea, yo pensaba que la caminata iba a ser más dura, pero en realidad lo sentí como un paseo en el parque. Supongo que somos cajamarquinos. Pues. Los cajamarquinos somos fuertes, ¿ah? Sí, sí, A sí, ver. en serio. Vivimos a 2500 metros sobre el nivel del mar. Bien, ahí estamos. 2450 metros sobre el nivel del mar. Después también hice la Laguna 69. Hice un trekking de más o menos 5 días, la Laguna 69, y combinado con el trekking de Santa Cruz. Ahí también solito por las montañas. Eso de la Laguna 69 y todo lo que me comentas, fuiste solo. Sí, también. Justo ayer estaba viendo en un TikTok donde un chico había grabado en la laguna y había dicho acá para venir a distraerme y se había caído cerca de la laguna y lo habían rescatado y toda su cara moreteada. Perdón, no tenía nada que ver, pero acá voy soltando datos innecesarios. Eh, a ver, primero cuéntame tu viaje a Ancash, ¿ok? Sí, bueno, ¿Por qué decidiste ir a Ancash justo para tu cumpleaños? ¿Querías por- subir una de las sí, ya, quería ok. subir en las montañas, sí. Pero, ¿qué tal tu experiencia? Bueno, sí, me encantó, de hecho. Había contactado con una agencia de viajes en Huaraz y ellos me hicieron el tour al Ulta, justo con un amigo de internet que no había conocido de nada. O sea, había mandado un mensaje a un grupo de gente que le gusta hacer eso, subir montañas. ¿Quién quería la cumbre del Nevado Ulta? Y me respondió un chico. Siempre hay un random yo. Yo. Y dijo, ya, ¿dónde? Nos encontramos en Huaraz. Ya, ¿en serio? Sí, sí, pagas, tal. Hizo el pago, yo también. Y ya, pues, y quedamos para encontrarnos en Huaraz ahí. Y llego a Huaraz, lo conozco. Al día siguiente salimos con Lucho, que era el guía, que es un guía que más o menos tiene ya 20 años trabajando como guía de alta montaña, que se formó en la UIAGM, que es la asociación de guías ahí en Ancash. Y ha escalado un montón de nevados en la Cordillera Blanca. Uno creo que de los más notables que me contó que había escalado es el Artesón Raju, que es la montaña que está atrás de la Laguna Parón, la que es de Paramount, el logo de Paramount. Ay, qué Ujú. bonito. Y también donde recientemente ha habido una noticia de que han desaparecido 3 estudiantes de la escuela de guías. Sí, sí, sí. Han desaparecido en esa montaña. Bueno, él la escaló. Y Wow. más o menos sí, me contó que era una de las montañas más difíciles que había escalado. Y que para subirla
hay un desnivel de más o menos 1 kilómetro entero con una pendiente de 60 grados. O sea, si estás en la cima, te resbalas, Fuiste. fuiste. Wow, qué Sí. miedo. Qué Pero bueno, miedo, lo mío qué no fue tan bestia. extremo. Bueno, pero Lo mío fue veía, muy, de sí, hecho, lo mío fue muy bonito porque cuando estábamos llegando a la cumbre del Nevado Ulta, justo el guía, ¿no? Me dijo, mira, hay un cóndor volando, justo en la cumbre del Nevado. Y yo lo veo, al cóndor así como un puntito negro, ¿no? puntito, sí. Ahí volando frente al Nevado Mateo. Y el guía dice, seguro hay un nido de cóndor cerca, lo hemos molestado. Y esa creo que fue mi primera cumbre, ¿no? Y esa sensación, creo que es la sensación del montañista, de que cuando llegas a la cumbre, aunque no conozcas de nada a nadie, virtual todos, abrazo, somos patas. Sí, de No, toda la vida de nos toda la vida. conocemos. Es que supongo que la emoción, la Ujú. alegría de haber llegado también, qué bonito. Y yo no he hecho nada en toda mi vida. Claro que sí, este proyecto. Obvio. Estás ayudando a personas. Obvio. Cada uno creo que tiene lo que le motiva, ¿no? O Ah, sea, sí. sí. Bueno, y después también caminando en Huaraz. Creo que fueron caminatas tranquilas, aunque sí, más o menos me pasaron un par de incidentes. Uno fue que cuando fui a la Laguna 69, el primer día justo de iniciar el viaje de caminata que quería hacer por ahí, ¿Cuántas horas es la más caminata? o menos 3 horas. 3 horas Sí, y ¿no? media, 4 horas. Sí, sí. Si eres lento, puede ser hasta 6 horas, es larguito. No, sí, sí es larguito el camino. Yo había iniciado la caminata a las 12 del día más o menos. Y cuando estaba subiendo, todo el mundo ya estaba bajando. Voy subiendo, subiendo, subiendo. Y ahí me doy cuenta de que llego a la laguna y estoy solito en toda la laguna. Toda la laguna Qué 69. bonito. Y yo dije, voy a aprovechar. ¿Te metiste en la Me laguna? metí en la laguna. ¿En serio? ¿En ese frío? Sí. Ah, Y ya me tuve que madre. salir porque empezó como que a llover, ¿no? Sí, sí, Pero sí. como que una garúa así. Y yo pero, o sea, veo como que se empieza a caer la garúa y justo sale un arco iris ahí en el fondo del valle. Hermoso. Sí. Pero luego empieza a caer más fuerte la lluvia y me empiezo a asustar, ¿no? Estoy a 5000 metros sobre el nivel del mar en esta laguna. Aquí ya no cae lluvia, aquí nieva. Dije, no, voy a empezar a bajar. Bajo, bajo, bajo. Y empieza la lluvia más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Por eso es que la montaña se hace en la mañana, porque en la tarde, en la noche, Ah, ya mayormente llueve. mayormente empieza a llueve, nevar, sí. ¿no? Ah, mira qué chévere. Bueno, y empezó a llover más fuerte y yo a la mitad de la caminata encontré un queñuel, un árbol, Ujú. ahí. Me puse debajo del árbol la carpa y dije, no, ya que esta mañana. Y estábamos a las 12 de la noche, la lluvia cayendo en la parca, en la carpa. Y yo había puesto la carpa inclinada así. Todo este lado al lado mío, un charco de agua. Y yo ahí tirado. Wow, Diciendo, qué ¿qué hago acá? experiencia. Y nuevamente la pregunta, ¿qué hago acá? Ajá. Pero fue muy divertido. Sí, sí, me imagino. Salí congelado en la Laguna 69 y ya empecé a caminar y ahí con eso me calenté un poco. Después en la noche, bueno, ya comí lo que me había preparado. Y al día siguiente me fui a la carretera que da justo en la Laguna 69, que conecta, hay una combi que conecta con un mirador. Y desde ahí para ir al continuar el trekking. Y después no pasó nada, más o menos por esos días. De hecho, sí, las vistas hermosas, Me imagino. los nevados, estar parte ahí dentro de la montaña. Solamente el último día, cuando ya estaba a punto de llegar al pueblo final, me estaba quedando sin agua. Y veo un río y digo, voy a tomar agua del río. No creo que me haga mal. Me tomé más o menos 1 litro de agua de río. Y después cuando llego finalmente al pueblo, estoy contento ahí y me empiezo a sentir raro. Ya me imagino por dónde va. Y ya pues llegué a Huaraz y estuve 2 días muerto, en Me coma. imagino. Literal, no podía ni caminar del dolor de estómago. Ay, qué horrible. Infección. Sí, infección. Oh. Bueno, intoxicación. Ay, pero igual. Sí, qué horrible. Sí, pues la vida del viajero es dura. Sí, dura. me imagino que sí. Y por todas las cosas y experiencias que me dices, wow, pero qué bonito. Has conocido lugares que yo espero conocer también, porque una parte de ti, cómo lo cuentas, cómo dices las cosas, como que me está llegando a inspirar también. Y gracias. No, sí, de hecho, bueno, aparte también de los viajes que he hecho en solitario, yo creo que
los viajes es algo que te puede cambiar la vida. Yo creo que es una de las mejores inversiones de tiempo y dinero que puedes hacer. Dices que una persona nunca vuelve igual después de un viaje. Aunque sientas que no cambia nada, de todas formas tienes nuevas experiencias, nuevos recuerdos. Y eso, aunque tú no lo notes, te cambia. Y te hace, bueno, yo creo que mejor persona. Y bueno, sí, también motivar a la gente que viaje, yo creo que es algo saludable. Viajar es vivir. Tiene esa esencia de descubrir cosas nuevas, de dejarse guiar por la curiosidad, de romper límites mentales que uno puede tener. Y bueno, si yo en mi vida, si puedo motivar a alguien a viajar, viaja. Todo lo que te digo, Ok. viaja. ¿Qué más nos puedes contar? ¿Tu experiencia aquí en Cajamarca, quizás de algunos lugares? Claro, bueno, les quiero contar de Cajamarca. Y luego creo que también lo de Amazonas, que creo que es lo mejor hasta ahora. Sí, de Chachapoyas. De también Chachapoyas, me dijiste, Amazonas. Ok, vamos primero a ver. Por Cajamarca. Por Cajamarca, Ajá. ok. Bueno, Cajamarca es una zona muy especial para mí. Porque tal vez no es el lugar. Cuando tú piensas en Perú, piensas en Ica, la Boca China, piensas en. Bueno, Un extranjero pensaría en Lima. En Ica, en Lima, en Cusco, En en Cusco. Puno, ajá. Sí, Pero tú ves a las guías extranjeros y Cajamarca, ¿dónde está? cierto. O sea, Cajamarca no es muy sonado, es más un destino como que no es tan común, más para nacionales, es lo que vienen las personas acá. Pero Cajamarca tiene un potencial turístico increíble. Hasta a mí me parece uno de los lugares más auténticos y más hermosos en todo el Perú. Y es que, como no, precisamente porque no es tan sonado, hay lugares, lagunas, cataratas, cañones, montañas, que tienen mucha historia, son muy ricas en belleza natural, de las cuales nadie sabe. Entonces, Y ni se habla y ni se habla tanto. Entonces, cuando llegas a esos lugares, tienes una experiencia muy auténtica, porque las personas no están acostumbradas a ver turistas, actúan como su vida normal, no tienen que actuar, ellos viven ahí, hacen su vida normal, no por decir como en Cusco, que llegas a Ollantaytambo y aunque la gente mantiene sus costumbres, ya es como que algo más como para dar una imagen al turista, ¿no? Cierto. Y eso se pierde un poco la autenticidad. Pero en Cajamarca es una zona muy, muy auténtica. En Cajamarca también fue donde, bueno, yo nací. Recuerdo de cuando era pequeño iba con mi papá al cerro de Yacanora, el Cayo Puma, nos íbamos a los jardines cerca nomás, ¿no? A Porcón, y a mí me encantaba la naturaleza. Tenía un Sí. amigo también con el que salía a hacer bicicleta. Y lo que más me gustaba después de llegar del colegio, aunque llegaba cansado, agarrábamos nuestras bicicletas y nos íbamos ahí a pasear Ajá. por todos los cerros. Luego, cuando en la ciudad como que me alejé un poco de eso, pero cuando regresé a Cajamarca lo redescubrí, ¿no? ¿Y cómo lo redescubrí? No solamente regresé a los lugares que ya había ido de pequeño, sino que me di cuenta de que hay lugares como las cataratas del Cornelio, la laguna de Alforjacocha, el Cerro Coyoadar, en Cajabamba, el Parque Nacional de Cutervo, las grutas, cuevas, cañones, todos lugares increíbles. Y también aquí en Cajamarca creo que hay una comunidad de viajes muy positiva, porque bueno, yo he sentido una excelente vibra aquí en Cajamarca, porque precisamente como no es tan turístico, aquí en Cajamarca se hace más como un turismo alternativo, donde se crean grupos, donde de verdad sí se siente esa sensación como que no somos solamente turistas llegando a un lugar, sino que somos un grupo, por decir, de amigos o personas que comparten un interés común. Y eso me gusta mucho de Cajamarca. De los viajes más bonitos que he tenido aquí, por decir, uno de los que más me gustó me fui caminando de las cataratas del Cornelio Ok. hasta la laguna del Forjacocha. Caminando. Todo en Selendín. Más o menos unos 70 kilómetros caminando. No, menos, 50, 60 máximo. Pero bueno, el Cornelio, que son un conjunto de cataratas de 9 caídas de agua que se juntan en un mismo valle, con una peña. Después el bosque de Piedras Los Soldados, que también es una zona arqueológica donde hay ruinas de antiguas poblaciones y un paisaje muy hermoso. Y finalmente creo que es uno de mis lugares favoritos, la Laguna del Forja, que es la única laguna en todo el Perú que he visto que tenga forma de mariposa. Ajá. Y ves una mariposa azul en un valle, verde, todo. Entonces es uno de los paisajes que más me gustan. El viaje sí fue tranquilo, no tuve ninguna experiencia mala, solo que ya estaba cansado cuando llegué el último día. ¿Cuántos días se tomó?
más o menos 3 días caminando. Sí. 3 días. Cada día más o menos hacía unos 20 kilómetros así. Pero lo que me pasó en el viaje, creo que lo más interesante, fue que en Cajamarca generalmente en la noche estamos acostumbrados a, bueno, a que baje la temperatura, ¿no? Y baje más o menos a 5 grados, 10 grados, ¿no? Y por ahí, por esa zona también, aunque es altura, igual en la noche no baja de los 5 grados la temperatura. Pero en la laguna Alforja, la gente no sabe que es un microclima. Es como una zona así? aislada ¿Ya? del clima de toda esa zona. Es como un agujero en donde se atrapa el frío. Entonces, cuando yo llegué a acampar a ese lugar, bueno, yo llego con mi carpa, ¿no? Con mi bolsa de dormir de menos 15 grados. Y me pongo más o menos en la cima del cerro para mirar la laguna. Y empieza a las 9 de la noche, empieza un frío, pero una helada. Ay, qué horror. Una helada sobrenatural. O sea, yo estaba con todo, estaba con... Mira, ni en las cimas, ni acampando 4500 metros sobre el nivel del mar en Huaraz he sentido ese frío. Ay, no, qué horror. Estaba cubierto con mis casacas, con mis mantas, con mi bolsa de dormir, con mi carpa. Todo lo había puesto, hasta la mochila estaba tapándome, creo. Y yo congeladísimo, congeladísimo. Y ya solamente quedaba pasar las horas, no podía dormir por el frío, estaba temblando. No dormiste en toda la No noche. dormí en toda la noche. Ay, qué mal. Al día siguiente, como que ya más o menos en la mañana y salen los primeros rayos de sol. Y ahí le dan a mi carpa y empieza como que a calentarse un Ay, poquito. qué rico. Y, sí, esa sensación de, ay, por favor, por fin. Y bueno, ahí decido salir de mi carpa y la veo y tenía una capa de hielo, completamente serio? cubierta de hielo. Sí. Guau. Ni en... No me Y después imagino yo. bajo a la laguna y me encuentro con el señor Enrique, que es, bueno, un amigo que tengo ahí en la laguna, que como él vive ahí, a veces voy a su casa y nos prepara trucha, que pesca en la laguna también. Y le digo, y me dice, ¿qué? ¿Dónde has dormido? Le digo, he dormido ahí en la cima del cerro. Y me dice, ¿qué? ¿Y no te has congelado? Y le digo, no. Y me dice, qué raro, pues, si aquí todas las veces que vienen así, dicen que se congelan. Y sí, dicen acá el clima llega hasta menos 15 grados. Ay, no. Qué feo. Ayer habrá hecho menos 10, me dijo. Ay, no. Tú ahí no he sentido nada de frío. Sí, Todo que- tranquilo. Se lleva una paleta, y toda la noche una paleta. Sí, pero sí, tengan cuidado. También me contaron la historia de un hindú que había venido con la misma idea, que había visto la Laguna Bonita en un cartel y había decidido venir, también caminando más o menos por donde yo había venido. Y Quedarse, dicen que la ¿no? noche le agarró le agarró el frío. Dicen que tuvieron que rescatarlo, que estaba con hipotermia el pobre chico. Ay, no. Así que si van a acampar en Alforjacocha, Tengan cuidado. tengan cuidado. O mejor no lo hagan. No, sí, Ah, háganlo. no, pero con cuidado. ¿Cómo? Y es que congelado. Con un buen sleeping, y lleven algo caliente. Wow. Ese es también el Parque Nacional de Cutervo, que creo que es una zona muy linda. Es el primer parque nacional del Perú Sí. y el más pequeño, y lo tenemos en Cajamarca. Y tiene atractivos como las Grutas de los Huácharos, es una caverna enorme, y también palmeras, es un bosque de palmeras que no son tan comunes, están dispersos más o menos por el norte de la selva norte del Perú y también por Ecuador. Pero también es un lugar muy lindo. Hice una ruta caminando varias veces, primero desde Sócota, desde la Catarata del Pilco, hasta el Parque Nacional, cruzando toda la cordillera de Tarros, ahí también solito. Después también regresé con un amigo para hacer barranquismo en sus cascadas. Qué bonito. Sí, también es una zona increíble en Cajamarca, creo que no se pueden perder. El Collodar, que creo que es la montaña más emblemática que tenemos acá. Y también es uno de los amaneceres más hermosos que he visto en todo el Perú. Hay pocos amaneceres como este. Y aparte que también es una montaña con mucha historia. Se dice que antiguamente la pudieron haber utilizado como una fortaleza para defenderse de los incas. O también incluso hasta los días de ahora hay personas que hacen pagos a la tierra en esa montaña. Sí, ¿tú nunca has hecho como que un pago a la tierra, un permiso quizás, para visitar algunas montañas? Porque he visto que otras personas que hacen este tipo de recorridos siempre hacen como que pagos a la tierra o permisos, ¿no? Se les Es llama. pago. ¿Pago, permiso? No sé. Pago a la tierra, sí.
Bueno, tanto en el mundo del turismo no lo hacen. Hay muchas agencias turísticas que no se les pasa por la cabeza hacer eso. Pero tú lo Pero, o sea, cuando he ido con Viajernautas, que por cierto son un grupo súper chévere de unos amigos que están trabajando muy duro en difundir precisamente lo que es el Cajamarca y todo, em, ellos sí incluyen pagos a la tierra en sus viajes y creo que es también una de las partes más bonitas que tienen cuando hacen sus salidas. No solamente para brindar respeto a la montaña, sino porque también es un elemento cultural, es interesante presenciarlo y sobre todo ser parte de uno. Y también que yo sí creo que tiene un impacto. Yo sí creo que las montañas son apus, son entidades, seres. Sí. Entonces, cuando se les rinde respeto, sí pasan cosas bonitas, pasan cosas buenas. Ujú. Entonces, en tu experiencia, tú dirías de que sí deberíamos como que pedir permiso cuando vamos por las montañas, ¿no? Sí, o sobre todo, eso es ley para cualquier senderista, montañista, siempre ir con respeto a las montañas. Claro. Al final la montaña decide hasta dónde vas a llegar. Si tú vas con una idea egoísta, una idea tal vez errónea, a una montaña pueden ocurrir accidentes. Han habido muchos casos de montañistas de alta montaña por decir que se han confiado y terminan sepultados. Entonces es mejor respetar. No, sí. Ajá. Incluso, mira, hay una historia recientemente que lo he visto en las noticias. Uno de los alpinistas más reconocidos de todo el Perú, que se llama Víctor Rímac, estaba escalando el Everest, el mismo Everest. Y estaba con un compañero, con un amigo, que es un montañista de 79 años de edad. O sea, viejito y aún así subiendo el Everest, con todo. Pero más o menos a los 7000 metros sobre el nivel del mar, ya faltando 500 metros para la cumbre del Everest, su compañero se empieza a sentir mal. Y mira, Víctor Rimac siendo montañista experimentado, la mitad de su vida dedicada a las montañas. Ha alcanzado el Everest creo que ya 3 veces. Ha escalado otras montañas, casi todas las montañas de la Cordillera Blanca en solitario. O sea, siendo un deportista de élite, a 500 metros de la cima del Everest, por su amigo, por responsabilidad y por respeto a la montaña, decidió bajar. Entonces siempre hay que mirar el cielo, pero siempre con los pies en la tierra para hacer ese tipo de actividades. O incluso en montañas, uno diría que no son tan complicadas, por ejemplo en circuitos como la Cordillera Huayhuash, han habido casos de personas que se han perdido. No es que voy ahí y camino los 120 kilómetros yo solito y no me va a pasar nada porque soy yo, no. Ahí pueden ocurrir cosas. Cierto. Ujú. Creo que también tiene mucho que ver con lo que me dices, ¿no? Irse con respeto, creo yo. Claro, tenerle respeto, sí. Sí, irse con respeto. A ver, estás comentando de Cajamarca. ¿Algún Sí. otro lugar en donde hayas dicho en Cajamarca hay mucho por, qué sé yo, descubrir? Bueno, Cajabamba también. Cajabamba. Cajabamba tiene perfil de Cristo, tiene las Sí. de Coche Corral. Sí, Otra cosa que también veo en Cajamarca es que tiene muchísimo potencial para hacer barranquismo. barranquismo. Barranquismo es un deporte que consiste en descender cañones con ayuda de cuerdas, con equipos de escalada. Entonces, supongo que has hecho alguna vez Sí, ese tipo. Qué em, bonito. He hecho, por ejemplo, la catarata del Kondak, que es un descenso de 130 metros en cuerda. Ok. ¿Cómo fue la primera vez cuando experimentaste algo así? Cuando dijiste, voy a hacer este tipo de deporte. Deporte, sí. Sí, bueno, yo había salido con un grupo y habían incluido la actividad de rappel. Y la primera vez que hice rappel sí me dio miedo. Yo le tenía bastante miedo a las alturas. Pero bueno, Ah, fui... ¿en serio le tenías miedo a Sí, las yo sí le tenía alturas? miedo a las alturas. E igual fuiste a hacer rappel. Creo que todo el mundo empieza así, ¿no? Es algo muy Sí. divertido, de hecho es un deporte bastante tranquilo. Si tienes todo lo técnico en orden, es bien, bien tranquilo. Entonces, bueno, la primera vez sí me da miedo, pero luego ya digo, ya, la cuerda no se va a salir, estoy asegurado, no me va a pasar nada, solamente desciende y pisa bien. Y ya, pues ahí empecé a hacer mis primeros descensos, pero todo cambió cuando conocí a un amigo que él es espeleólogo. ¿Qué es eso? Personas que se dedican a explorar cuevas, Ah, a mira. meterse, se No mete por decir sabía. a 100 metros, a 500 metros bajo tierra en una cueva, utilizando cuerdas. Ah,
Ah, ya. Y bueno, él tiene historias increíbles también que contar. Ha hecho varios viajes por Amazonas, así metiéndose a cuevas inexploradas, donde ha encontrado sepulturas, ha encontrado cámaras secretas, lagunas subterráneas, ríos subterráneos. Qué bonito. Incluso se ha ido a Europa a capacitarse con personas que también se dedican a la espeleología. Bueno, él también, aquí en Cajamarca, él me ha ayudado muchísimo a conocer cuevas, a conocer barrancos. Y también me ha enseñado un poco de... ¿Aquí en Cajamarca hay de eso que me Sí, dices? también hay cuevas y barrancos que se pueden explorar. Wow. Entonces con él empecé a salir más y... Bueno, aparte, bueno, como tour, ¿no? Pues, también porque él tiene todo su equipo. Pero más o menos sí he ido aprendiendo de cómo es el rappel. Y seguir desarrollando en el futuro. Le estaba contando de mi amigo que es espeleólogo. Y bueno, él me ha ayudado a conocer varios lugares, barrancos aquí en Cajamarca. También me ha ayudado... Barrancos también hay aquí. Claro, barrancos como cañones, cataratas, ya. así. Y también cuevas. Él más o menos, como él me ha ayudado bastante a hacer el deporte y también más o menos yo he aprendido un poco por mi cuenta cómo se hace y es algo que me gustaría desarrollar más en el futuro. Como les decía, hay mucho potencial aquí para el barranquismo en Cajamarca porque hay varios ríos encañonados como el río El Milagro, como el río de Marras o en Chetilla, incluso, también hay. claro, o incluso en el Cornelio, hasta se podría hacer una ruta de nivel élite de barranquismo en el Cornelio. O sea, y es un deporte poco común, ya que en Cajamarca me parece que es uno de los lugares ideales para si quieres hacer eso. Sí. Ajá. Por todo lo que me cuentas, sí. Hay tanto que explorar aquí en Cajamarca y Sí. no lo hacemos. Exacto. Ni siquiera nosotros mismos como cajamarquinos estamos dispuestos a investigar, explorar, a ir conocer más nuestra propia allá. Cajamarca. Cierto. Sí. Siempre estamos como que buscando ir a otros lugares y no ver lo hermoso que es también nuestra ciudad, Cajamarca. Claro, sí. Gracias, o sea, no sé, quizás algo que quieras decirle a nuestro público que nos está viendo en este momento. Bueno, que para viajar a veces uno piensa que tiene que ir muy lejos, que tiene que irse a Seúl de Corea a probar unos mochis. Pero en realidad un viaje puede ser a Yacanora, un viaje puede ser a 20 minutos, un viaje puede ser hasta, no sé, 2 horas caminando puede ser un viaje. Hay lugares cerca que son tan hermosos y donde con poco presupuesto, con lo que tengas y el tiempo que dispongas, puedes ir a descubrir. Nunca te quedes con las ganas de viajar, porque al final siempre se puede. Bueno, la pregunta que te quería hacer es, ¿tú nunca has pensado también en hacer como que un tour? O sea, a ver, en tú contactar con personas o decir, alguien quiere hacer esto, vayamos, yo voy ayudándoles, guiándoles con lo poco, mucho que sé. Quizás... De hecho, ya lo hago. Sí, hace más o menos 3 años que organicé, bueno, mi primera salida. Y desde entonces lo hago como algo más o menos esporádico. Pero sí quiero, bueno, me estoy ahorita más centrado en hacerlo más constante. Y he estado preparando una cosita bien chévere que después les voy a comentar. Pero sí hago salidas, así que si siguen mi página del Árbol de David, es mi marca personal, pero también lo que hago es que los ayudo a ustedes también a conocer cascadas, conocer bosques, caminos que no están más o menos en la ruta turística de Cajamarca. Y hasta ahora todos mis clientes me han dicho que han tenido una buena experiencia, así que... A ver, ¿cuándo nos vamos? apúntense nomás, y yo estaré compartiendo los flyers. Y sí, siempre encantado de conocer a gente que le guste viajar. Ah, yo pensaba que no hacías, perdón. Sí, no, sí lo hago. Claro. Ya, bueno, esa era la pregunta. O sea, yo no sabía, ¿no? Como en tu feed no está como que como que hagamos sí, eso. lo comparto por historias más que nada. Claro, Sí. yo creo en lo personal que deberías de compartirlo también a través de tu feed, Claro. como para que sepan qué haces, ¿no? Y te empiecen a seguir más, Claro. creo yo. Sí. O en algún punto no has pensado en poner tu agencia de viajes. Claro, esa es la meta. Pero crear una empresa es difícil. Sí. Y los viajes Nosotros también. te podemos ayudar. Ya Somos cuando hablamos de paqueteras. negocio. Yo acá en todas, ¿no? Bueno, ya, vamos por el otro lado ya para poder terminar. Cuéntame de tu viaje a Chachapoyas, porque sé que
quieres hacerlo, sé que quieres contarme tu experiencia por cómo te has expresado de tu viaje a esa ciudad. Ujú. Es bonito, a ver. Bueno, hasta ahora Chachapoyas ha sido el lugar que creo que más me ha gustado. Sí, sí, sí. Cuando yo fui a mi viaje a Chachapoyas hice 3 rutas. Una es la ruta de las cataratas gigantes. Hay 3 cataratas en Chachapoyas que están cerca una de la otra, que tienen entre 700 y 1000 metros de altura. O sea, no, Yumbía tiene 800, casi 900 metros de altura. Gokta creo que se va para el kilómetro también. Y Wow. Chinata, que es otra catarata que también tiene 700 metros, 600 metros. Son varias de las cataratas más altas del mundo que están en el mismo valle. Después otra ruta que hice fue la ruta del Gran Vilaya, que es una antigua ruta donde un explorador americano que se llamaba James Savoy descubrió varios recintos, ruinas chachapoyas a lo largo de toda la ruta. Y creo que uno de los viajes que más me ha gustado en toda mi vida, la Laguna de los Cóndores, que es una laguna, por decir, perdida en la selva. Está a 30 kilómetros del pueblo más cercano, en donde se han encontrado cosas, o sea, extrañas. Por decir, han encontrado tesoros prehispánicos, tesoros serio? hispánicos, quipus, momias, incluso también ruinas que están dispersas en la selva amazónica. Wow. Bueno, primero el viaje de las cataratas de Gokta. Bueno, yo empecé por Yumbilla. Una noche estuve acampando en Yumbilla y luego seguí más o menos como que caminando, mochileando, tirando dedo para llegar a los otros pueblos que conectaban a las otras cataratas. Me fui primero a Cocachimba, primero a Yumbilla desde Quispes, después a Chinata desde San Carlos y luego desde San Pedro hasta la primera caída y luego en Cocachimba de Gokta. Más o menos unos 3 ¿Cuánto días tiempo conociendo estuviste? cascadas. 3 días. Tres días sí conociendo cascadas. Y todas hermosas, o sea, cada una era mejor que todas, cada una era mejor que la otra. Y bueno, empiezas en Yumbilla, que es una catarata alta, pero como delgada. Y luego terminas en Gokta, que es una mole, es una catarata enorme. Y recuerdo bañarme en la poza de la catarata de Gokta y mirar hacia arriba y ver una caída así, 700 metros de agua cayendo encima. Wow, qué Ajá. bonito. Sí, algo alucinante. Es uno de los lugares más bonitos de todo Perú. Y también reconocido internacionalmente. Después el otro viaje, después de las cataratas, uno también que más me gustó fue el Gran Vilaya. Yo había escuchado esta ruta porque recorre varios sitios arqueológicos y también miradores. Es una ruta más o menos de 50 kilómetros o se puede extender hasta 70, 80 kilómetros dependiendo del circuito que hagas. Y es todo caminando por la selva. Yo empecé desde un pueblo que se llama Coechán, caminando hacia el valle de Guayabelén, que es un valle verde entre unas montañas. Es como que todas las montañas como en la sierra de Cajamarca, pero de repente se abre un valle completamente verde. O sea, yo lo recuerdo que lo estaba viendo por el mapa en Google Earth y veía el mapa de Amazonas y de repente veía una franja verde ahí. Y yo decía, ¿y esta franja verde qué es? ¿Qué es? Y ya pues, y por eso me descubrí ese valle y decidí hacer ese trekking. En el valle de Guayabelén hay una leyenda que dice que antes eran 2 serpientes que atemorizaban a la población y que un día alguien valiente del pueblo decidió ir a cazar a la serpiente. Y en el momento en que mató a la serpiente, su cuerpo se quedó petrificado como un río que serpentea el valle. Y por eso, bueno, en el valle de Guayabelén es el río del río de Belén, ¿no? Esa es su leyenda. Y dicen que la otra culebra, dicen que la encontraron, pero aquí en la pampa de la culebra en Celendín, que se había ido hasta acá, que se había escapado hasta acá. Ah, ¿en serio? Mira cómo Algunos dicen eso. Pero, ¿cómo conecta? ¿Cómo conecto las leyendas, Sí. no? Después de Guayabelén, llegas a un sitio que se llama La Congona, que son varios como que casas chachapoyas que están metidas en la selva. O sea, no las han limpiado hasta ahora, sino que siguen pareciendo ruinas de Indiana Jones.
Entonces, caminando por el camino, encuentras de repente unas piedras ahí, ruinas. Te metes al lado de esa ruina, vas explorando por ahí, encuentras más metidas en los árboles. Y es un lugar así que casi nada se conoce, o sea, ni siquiera, incluso muy pocos que visitan Amazonas van a ese lugar. Bueno, sigues caminando y llegas a una zona, creo que la zona más bonita de toda la caminata, que es Yumal. En Yumal, digo en Lanche se llama. Em, en Lanche hay una casona de un señor que vive solito en la selva. Vives, o sea, a 10 kilómetros del pueblo más cercano. Él solito con su cabaña en la selva. Y ahí no. Ahí vive. ¿Cuántos años más o menos? Ya es viejito, ya llevará como 20 años viviendo ahí. Wow, solo. Solito. Creo que tiene su esposa. Pero viven a 10 kilómetros del pueblo más cercano en medio de la selva. Y justo al lado de su casa hay un sitio arqueológico Chachapoyas. Así. Entonces él solito vive ahí, bueno, me sorprendió. A estos lugares que tú me comentas, creo que el ministerio Ajá. no le toma tanta importancia. No le toman tanta No importancia. lo sí. cuidan, Ajá. por como tú me dices que están y las situaciones en las cuales se encuentran también. Y qué lástima, porque hay tanto que descubrir en el Perú y que nunca tenemos un cierto cuidado hacia ello, hacia lo nuestro en realidad. Ah, pero que venga lo de fuera. Ah, sí, es cierto. Bueno, ahí bueno, crucé el Lanche, seguí subiendo hasta una zona que se llama el Gran Chubet. ¿El qué? El Gran Chubet se llama. Es la montaña más alta de Amazonas. Bueno, creo que no es la más alta. Creo que hay otras montañas, una de las más altas, quizás? sí. Okay. Pero lo que tiene de especial es que desde tiempos chachapoyas se han realizado pagos a la tierra en esa zona. Incluso hasta hoy día sigue siendo una montaña sagrada para los pobladores de la zona. Entonces vas caminando a través de una cordillera montañosa, ¿no? Mirando todo el paisaje. Y en ese paisaje también se forman colchones de nubes. Como que llegas a un punto del cerro en donde puedes ver encima de las nubes. En ese momento yo había, bueno, para el Chubet había contratado un tour con un amigo que se llama Jelsin en Chachapoyas, que tiene una de las mejores fotografías que he visto en mi vida. Es buenísimo como fotógrafo. Y también un gran guía de montaña. Él organizó un grupo para conocer la zona del Gran Chubet. Cuando llegamos a la cima, también me explicó, ¿no?, que era una montaña sagrada y que antiguamente se hacían rituales a la lluvia. Y hay símbolos que están grabados. Rituales a la lluvia. Ajá. Hay símbolos que están grabados en la montaña. Hay una piedra enorme en la cima. Y en esa piedra hay espirales, signos como que de rayos, o incluso como que figuras humanas que están tallados en la piedra. Y dice que ahí se hacían rituales a la lluvia, también incluso hasta sacrificios decía que se hacían. Y hasta ahora los pobladores van a hacer pagos a la tierra a ese lugar. Sigue siendo una montaña muy importante. Y aparte que también tiene una vista increíble. Me imagino que sí. Ajá. Bueno, después del Gran Chubet, continúas bajando hasta la zona de Cuelap. Más o menos. Cuelap es lo único que conocía de Chachapoyas hasta ahora. Sí, Cuelap es una ciudad prehispánica. Bueno, Chachapoyas, ¿no? También una fortaleza, puede que haya sido una fortaleza. Y también ha jugado un rol muy importante en la historia de los Chachapoyas, ya que ahí se enfrentaron contra los españoles. Hay varias fosas comunes de Chachapoyas que murieron por enfermedades en Cuelap. Es un lugar que ha jugado un papel muy grande. Y también es reconocida como uno de los sitios arqueológicos más importantes de Chachapoyas. Pero en realidad Cuelap es pequeño. Cuando camina el Gran Vilaya, a lo largo de una zona de 50 kilómetros, hay valles enteros cubiertos de selva que están repletos de ruinas, que hasta ahora no se descubren. Cientos de estructuras. Incluso cuando me quedé la noche en Congón, me puse a conversar con un señor de la zona. Y él me comentó que en los tiempos de James Savoy, que fue el descubridor, por decir, de esa zona, él fue el que le dio el nombre al Gran Vilaya. El papá de ese señor con el que conversé había sido como que uno de los ayudantes de él, ¿no? Y decía que él vino abriendo paso con caballos, ¿no? Y se abrían carabinas de 10 personas cruzando toda la zona. Buscaban los
los sitios arqueológicos. Incluso dice que James Savoy también era huaquero, que llegaba a cazar tesoros. Y toda esa zona está repleta de estructuras que están perdidas en la selva y que no se les da valor. Y bueno, también James Savoy, un poquito para poner en contexto, fue el explorador que descubrió varios sitios en Chachapoyas como el Gran Vilaya, la Gran Saposoa, el Gran Pajatén. Todos son descubrimientos, por decir, de él. Y también los guaqueó, también los saqueó, así que tampoco era un santo. No. Y bueno, él vivió más o menos, exploró entre los 90 y los 80 en Perú. Y bueno, ahorita lamentablemente ya falleció. Pero sí, él fue, por decir, un explorador, el precursor de esos descubrimientos que hasta ahora son reconocidos. Por ejemplo, el Gran Pajatén. Recientemente ha habido una noticia de que se han encontrado más de 100 estructuras incas, o sea, una zona más grande que Machu Picchu, en la selva del río Wow. Viseo, que es el Gran Pajatén. Y fue Y el descubierto. ministerio hasta ahorita no le da importancia, ¿no? No es que no le dé importancia, es que es Entonces, una zona complicada. Primero, el acceso al Gran Pajatén se encuentra en Patás, que es patas. una zona Ok. conflictiva debido a la minería. Ah, claro. En Ya, ya, segundo ya. lugar, recién se están realizando trabajos de exploración arqueológica, es decir, que si dejan entrar a cualquiera, pueden haber daños. Y otro problema es que se encuentra eh, a creo que es 60, 80 kilómetros, 4 días de caminata en el Parque Nacional del Río Viseo, que es una de las zonas más complicadas de todo el Perú. Allí llueve 2 tercios del año. Solamente se puede trabajar 2 meses. Ah, me Ajá. imagino. Entonces, quieren hacer proyectos, especialmente para el turismo de aventura, ¿no? Para que un extranjero pueda ya, pagar su buen dinero por su expedición y hacer una expedición de 10 días al Gran Pajatén. 10 días. Es lo que se necesita para llegar a ese lugar. Wow. Son 4 días de ida, 4 días de vuelta. Ah, al Ajá. regresar, para Sí, claro. pues. 10 días. Sí, pues es complicado. Y sí, también es una de las zonas arqueológicas chachapoyas más importantes. Todo eso, el Gran Pajatén, la Gran Saposoa, que es otra ciudad perdida. Y bueno, todo eso, el Gran Vilaya. Cuéntame tu experiencia con el La Laguna la de los Laguna de los Cóndores. Cóndores. Sí, bueno, la Laguna de los Cóndores es un lugar místico, como les digo, donde se han encontrado varios tesoros prehispánicos. Yo creo que lo principal de la Laguna de los Cóndores es que primero está mal llamado. Yo creo que debería llamarse la Laguna de las Momias. De las momias. La Laguna de las Momias. ¿Por qué? Es el único lugar en todo el mundo en donde se han encontrado momias en la selva. Yo no sabía de eso, mira. Sí, está de hecho a 6 horas de Cajamarca. Está bastante cerca. Pero lo que tiene de especial es que bueno, las momias son objetos difíciles de conservar. Son muy sensibles a la humedad, son muy Sí. sensibles a los insectos, son muy sensibles al tiempo, al polvo. Entonces, generalmente donde se han encontrado momias son en lugares fríos, como en los Andes, en la costa, bueno, ya algo más caliente, ¿no? Pero en la selva no se puede porque hay tantos insectos, hay tanta humedad, Su tanta clima lluvia. El también, clima ¿no? es complicado en la selva. Pero en esta laguna, en la peña que está atrás de la laguna, como hay un risco de 100 metros, los riscos son considerados sagrados para los chachapoyas. Son como deidades, son lugares especiales. Y justo en este risco, la Laguna de los Cóndores, se crea un microclima en donde ese barranco se queda seco durante todo el año. O sea, en toda la selva, y de repente ves un barranco blanco que no se moja. Qué extraño. Ajá. Se Pero, crea como un microclima en esa zona. Entonces, justo por ahí, por esa cualidad, los chachapoyas lo eligieron para poner a los difuntos más importantes, enterrarlos ahí en unos mausoleos que se construyeron en el borde de la peña. Esos fueron los chachapoyas. Después, también era como un poblado chachapoyas. ya. Pero cuando llegaron los españoles llegaron a la Laguna de los Cóndores. Y espera, antes de los españoles, perdón, fueron los incas. Los incas llegaron a la Laguna de los Cóndores. Y en la laguna, aparte de las momias que ya estaban allí, ellos dejaron quipus incas, que son también, bueno, son considerados tesoros porque bueno, es una de las formas
ancestrales de recolección de datos más enigmáticas y especiales que existen, ¿no? Y representativas de la cultura inca. Después llegaron los españoles. Los españoles saquearon, pero también dejaron tesoros escondidos en la laguna, para que, como es un lugar inaccesible, entonces supongo que querían protegerlos de alguna forma en esa laguna. Bueno, entonces la Laguna de los Cóndores es una expedición que se lleva haciendo, bueno, desde hace poco tiempo, desde los 90, porque antes de los 90 nadie ni siquiera iba a la laguna, solamente huaqueros de vez en cuando, tal vez a intentar saquear algo. Pero el primer proyecto arqueológico se realizó en el año 2000 más o menos. Recién, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo fui con Jelsin, que es mi amigo. Y también el guía que nos iba a llevar hasta la laguna es el señor Sinesio. Hay dos personajes clave en la historia de la Laguna de los Cóndores en el tema de la arqueología. Antes, como digo, era una laguna recóndita a la cual casi nadie iba. Y el primer proyecto de, por decirte, exploración arqueológica seria que se hizo fue de la mano de una doctora, que es la que dirige el Museo de Leirebamba, que es donde se encuentran las momias actualmente. Sonia Díaz creo que se llamaba. No, señoras, no recuerdo cómo se llamaba la doctora, ahorita no Sí, les quiero te me mentir. preocupes. Bueno, Sinesio también fue una de las personas que organizó una de las primeras expediciones hacia esa laguna. Dice que la doctora le encargó a Sinesio que él consiguiera todo caballo habido y por haber. O sea, 20 caravanas de 20 caballos. Se iban todas hacia la laguna durante el viaje de 30 kilómetros. ¿Con qué objetivo? Estudiar la zona, recuperar las momias que estaban en la peña de la laguna y llevarlas hacia la zona de conservación que iba a ser el museo. Y aparte también, bueno, hacer estudios arqueológicos en la zona. O sea, en el año 2000. Sí. ¿Sí? Ok. Más o menos. Entonces, Sinesio fue el que tuvo la tarea de conseguir a los caballos, cruzar la laguna, coger la momia, subirla al caballo, cruzar la laguna, coger la momia, subir al caballo, con 200 momias. 200. 200. Wow. Y luego hacer ese viaje de 30 kilómetros de ida y de vuelta para cada una. No te creo. Entonces imagínate cargando 10 momias en 10 Ay, caballos qué ahí. miedo. 30 kilómetros en las montañas, ahí en la selva. Sí, sí. Y ya pues es un trabajo pero súper durísimo. Y él estuvo trabajando en eso, entonces también es una de las personas claves, ¿no? Dedicadas a la conservación de esa laguna. Y él hasta ahora sigue haciendo guiados. Entonces, bueno, cuando llegamos a la laguna con Jelsin, primero que es una laguna especial, porque a diferencia de otras lagunas que yo he visto, al menos en el Perú, esta es negra, tiene aguas negras. Está en medio del Amazonas y tiene aguas negras. Es lo que le da como un tono misterioso, ¿no? Bueno, cuando cruzas la laguna, llegas a la zona de los mausoleos, pero primero tienes que subir por unas escaleras resbalosas hechas de troncos de los mismos árboles que están ahí. Y cuando llegas a los mausoleos, ves cráneos que aún están ahí, a los que les dejan hojas de coca, les dejan cigarros como ofrendas. Aún cráneos ahí. Sí. Y también ves pinturas rupestres, pero estas creo que son mis pinturas rupestres favoritas en todo el Perú. Porque toman símbolos como que de personas, y el símbolo que más me gustó en las pinturas rupestres fue un 100 pies. Para los chachapoyas, los 100 pies representaban, por decir, el mundo de abajo, el mundo de los muertos. Ah. Ajá. Bueno, y ahí pasamos 2 días con Sinesio y con Jelsin y un chico más que se llama Jover, que también había venido, por decir, a la expedición. Esto no es tan relativo al misterio de la laguna, pero lo que sí me sorprendió cuando llegué es que después de 30 kilómetros caminando llegas a una cabaña, ¿no? Y en esa cabaña estaba completamente solitaria, excepto por un personaje muy especial. ¿Qué? Un gato. Ese gato, no sé si pobre o feliz, pero vive en esa cabaña a la Laguna de los Cóndores. Lleva, por decir, años viviendo ahí ese gato. Y cuando lo dejan, sobrevive solito. Regresan, le dan comida, él se alegra, luego se van y sobrevive de nuevo solito. Pero es especial cómo sobrevive porque Sí, me imagino. una vez intentaron traer ovejas a esa cabaña. Las ovejas no duraron una semana. Se la comieron los pumas. ¿Y cómo sobrevive el gato? Exacto. Wow. Ese gato sobrehumano. Y ya bueno, después de los días que pasamos ahí en la laguna, ¿no? Nos regresamos
y pude conocer el museo de Leilebamba, que es donde están expuestas todas las momias. No todas, creo, pero sí una gran mayoría. Y creo que es la primera vez que he visto momias tan de cerca, las momias reales, ¿no? También ves exhibido los quipus, algunos metalurgia dejada por los españoles. Y hay una leyenda en la Laguna de los Cóndores. ¿Cuál? ¿Lo recuerdas? Sí, claro, es una leyenda que está relacionada también con Cajamarca. ¿Has escuchado de la leyenda del oro perdido de Atahualpa? Sí, sí, sí. Que dicen que no todo el tesoro que tenían los incas se les fue entregado a los españoles en el momento de la captura de Atahualpa. Y dicen que una parte del tesoro estaba en esa zona de la Laguna de los Cóndores. ¿En serio? Pero cuando los españoles mandaron a reclamar todo y el Inca mandó a reclamar todo, la gente de esa zona dijo, no, nosotros no les vamos a dar nada de lo nuestro. Entonces, en vez de dárseles el tesoro, lo tiraron a la laguna y dijeron que lo perdieron. Vámonos a la laguna. De hecho, se hizo una expedición para medir una expedición unos extranjeros que querían medir la profundidad de la laguna y también ver qué hay en el fondo. Claro. Y ellos esperaban tener una laguna de 40 o 50 metros de profundidad. Se dieron cuenta que tenía 200. Miércoles. Dicen que la formación de esa laguna se debe que antiguamente esa zona en donde está eran glaciares, grandes glaciares. Pero luego se evaporó todo, empezaron las selvas y toda esa agua glaciar de hace, por decir, cientos de miles de años o millones de años se quedó acumulada en esa zona. Entonces, bueno, es una laguna muy profunda. Recientemente también hubo una noticia de que un grupo de extranjeros se fue a la laguna y cuando estaban cruzando con el bote, de repente ven como una especie de serpiente, una víbora, pero una víbora enorme, así como de 3 4 metros, nadando en medio de la laguna. Qué miedo. Otra cosa que también han encontrado, ¿por qué se llama Laguna de los Cóndores? Porque uno de los expedicionarios españoles, bueno, los primeros expedicionarios que llegaron en los 80, dicen que cuando llegaron a esa laguna vieron cóndores volando en la zona, en el Amazonas. Pero esos cóndores ya se han perdido, aunque también en la zona de algunos lugares cercanos, como La Petaca o Diablo Huasi, que son también peñas que están cerca por ahí, todavía se pueden ver cóndores volando por esa zona. Entonces es una laguna rodeada de misterio, Sí. poco explorada, Sí. con mitos, tesoros escondidos. Y bueno, yo creo que uno de los lugares más... Si yo dijera, ¿qué es Perú si le tuviera que contar qué es Perú para un extranjero, yo le diría eso. Le mostraría la Laguna de los Cóndores, como que tenemos un país tan hermoso, tan variado entre montañas, selvas, con tantos misterios, con tantos mitos, con tanto riqueza también. Y con tanto por descubrir. Tanto ¿no? por descubrir. Bueno, yo termino con mis invitados con 2 preguntas. Si has visto los episodios, supongo que sabes de lo que se trata y si no, igual te las hago. Bueno, con la primera con la que siempre empiezo, ¿no? ¿Tú crees que tu yo chiquito está orgulloso de ti? Fue una pregunta muy profunda. Ay, perdón. Sí, yo creo que sí. Ese niño, si le cuenta esas historias, yo creo que se pondría, ¿en serio? Muy emocionado, ¿no? Sí, qué bonita. Bueno, Sí. entonces tu niño chiquito, el David de 8, 9 años, está orgulloso de ti. Sí. La otra pregunta sería, bueno, no pregunta. ¿Qué consejo le darías a todas las personas que nos están viendo ahora mismo? ¿O qué puedes sacar de este episodio, ¿no? De lo que hemos hablado, de lo que tú nos has contado, de tus experiencias, de todo lo que has vivido. Ay. Bueno, yo creo que ya lo dije, que viajen, que viajar es una forma de vivir. De hecho, el viaje es la vida misma. Pero también creo que otra cosa que también puedo rescatar de lo que hemos comentado es que a veces sientas que no estás en el lugar donde quieres estar. Sientes que a veces estás perdido, que no sabes qué hacer, que no sabes quién eres. Pero si sigues buscando, si sigues recorriendo, conociendo lugares, personas nuevas, tarde o temprano vas a encontrar algo en lo que sientas que encajes. Entonces, por ejemplo, yo me sentía así antes de empezar a viajar y siento que los viajes le han dado, como decir, algún rumbo a mi vida. Y bueno, eso, que nunca te rindas, nunca dejes de ser tú ni de perseguir tus sueños. Y bueno, volviendo a lo que ya había dicho, viaja, porque vivir es viajar.
Qué bonito. Nos quedamos con esa frase. Vivir es viajar. Nuevamente, espero que mi editora me corte la otra parte en donde me humillo. Gracias. Muchísimas gracias, David, a ti por escribirme, por hablar, por venir y contarme todas esas historias que quizás no has compartido con las otras personas, pero sí quisiste compartirlo acá con nosotros. Me pareció súper genial conocer un poquito de ti. Sé que es poquito o una mínima parte de lo que pude conocer de ti, pero me pareció súper genial. Sé que eres una persona que ha vivido mucho. Sé que también a veces la vida nos trata un poco feíto, pero has sabido sobresalir quizás en algunas caídas que has tenido, y muchísimas gracias por comentarnos, por comentar a nuestro público de Bijou. Nuevamente, ¿a dónde te pueden escribir para quizás... Síganme en Instagram, mi página es El Árbol de David. Ahí comparto viajes, historias interesantes y también salidas por si quieren viajar conmigo. Ya saben, sigan a El Árbol de David, síganos a nosotros también, que estamos como Bijou-podcast, ¿no? Podcast 1, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, escríbanos, que cada persona tiene algo que compartir, algo que decirnos, y cada historia es muy importante para nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias por aceptar, por venir. Quizás nos costó un poquito poder encontrarnos porque no encontrábamos una fecha en donde podamos coincidir, pero fue lindo. Nuevamente, gracias por seguirnos a todas las personas que están ahí viendo nuestro contenido, dando like a todo lo que nosotros compartimos. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Bye bye. Conmigo será hasta el próximo domingo. Y con David, hablándolo, se va a venir una segunda parte. Así que espérenos. Todavía hay muchas historias de contar, ¿ah? Sí. Bye bye, chicos. Cuídense.